Bienvenidos, guachines. Bienvenidos a un nuevo programa de Pelavisión. Estos son los expedientes calvos, guachines, o The Bald Files, como lo vamos a llamar de ahora en más. Este es un programa que va a aparecer básicamente cada 15 días, en donde vamos a explorar distintos casos paranormales, de conspiraciones y demás temas, guachines. Hoy tenemos un caso que viene desde los 80, finales de los 80, finales de los 90, finales de los 80, perdón. Muy conocido en la ufología mundial. Es el caso de Bob Lazar. Para los que no saben quién es Bob Lazar, hoy vamos a contar su historia. Y es una historia muy interesante, guachines. Es una historia que yo sigo desde que soy muy chico, desde la época en donde no se conseguía mucha información y para investigar estos casos no existía en internet. Tenía que estar comprando revistas, libros y demás. Y era una historia que hoy, gracias a internet, mucha más gente sabe, pero que en otra época era bastante más complejo conocer. Pero gracias a la magia de internet, guachines, hoy hasta tenemos imágenes donde vamos a poder analizar un poco todo lo que está sucediendo con Bob Lazar. Y vamos a empezar con nuestra carpeta, guachines. Bueno, la historia de Bob Lazar empezó en 1989, cuando en un programa de televisión de Las Vegas, de un canal noticiero local, porque en Estados Unidos hay televisión nacional y televisión local, los estados son gigantes y tienen su propia tele y demás. En esta primera entrevista que le hacen a un personaje desconocido, un periodista llamado George Knapp, al principio aparece con la cara oscurecida y se lo conoce como su nombre Dennis. Se hace pasar por un tal Dennis. Y este Dennis, con la cara oculta, empieza a contar que tenía un trabajo secreto en lo que hasta ese momento nadie conocía, que era el Área 51. El Área 51 hasta ese momento era una base secreta, pero nadie sabía que existía en lo que era la opinión pública. Y esa fue la primera vez que se nombró. Este Dennis empezó a contar que había trabajado en este laboratorio secreto que estaba frente a un lago que se llama Groom Lake. Ahí estaría el Área 51 y él trabajaba en una dependencia que se llamaba S4, que estaba del otro lado en lo que era el lago Papús. Él empieza a contar que era un físico y que lo habían contratado para hacer ingeniería inversa en naves extraterrestres que el gobierno de Estados Unidos tenía en su poder. Al principio, digamos, fue todo un suceso para lo que era también la televisión local. Para lo que era, digamos, un canal de televisión local, tuvo un montón de conocimiento nacional y fue una noticia que dio vuelta al mundo. Vinieron periodistas de Japón, de distintos lugares del mundo. En Japón siempre tuvieron mucha onda con los extraterrestres y los ovnis. Y después de un tiempo, al poco tiempo que salió diciendo esto, el chabón salió básicamente a cara descubierta, después de supuestamente tener como toda una discusión con George Knapp, en donde no querían que salga el tape y demás. Y ahí empezó a contar un poco más de todo esto. Entonces acá es donde empezamos a conocer su nombre real, que era Bob Lazar, y un poco de su historia. El chabón había nacido, básicamente ahí en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Había estudiado en lo que se llama la Universidad de Massachusetts, que es el MIT, y también había hecho unos doctorados en otra universidad que se llama Caltech. Y supuestamente, digamos, era un físico a los 23, 24 años como muy, muy prominente. Inclusive, o sea, fue noticia en los diarios locales porque el chabón le había puesto una turbina a un Honda que tenía un Honda viejo, esos Honda ochentosos, le había puesto una turbina y era como un jet engine, ¿no? Un motor a turbina. Y había salido en el diario diciendo que era un físico que trabajaba en un laboratorio militar de Los Álamos y que era como un geniecito pendejo que le había metido un
¿no? Como que era aparte un experto en propulsión. Esa noticia, digamos, como que de alguna manera es relevante para más adelante en la historia. Entonces, bueno, Bob Lazar empieza a contar que en un momento de trabajar ahí en Los Álamos lo reclutan para una organización secreta que trabajaba en el Área 51. En esa base se llega de una manera como muy secreta, y que en realidad es algo que es secreto pero que de alguna manera todos conocen, que van en avión por lo que llaman los Janet Flies, los Janet Planes, perdón, que son como una línea aérea que nadie sabe a quién pertenece, pero todos saben que pertenecen a los militares, que no tienen ningún tipo de insignias ni nada. Lleva y trae científicos y otro personal del Área 51 y otras bases militares secretas en Estados Unidos. Entonces él cuenta que bueno, que tenía que ir a determinado lugar, que lo llevaban en un micro, todas las ventanillas oscuras, le llegaban al aeropuerto, ahí se subían a estos aviones que le dicen Janet, y ahí lo dejaban en el aeropuerto, ahí en el Área 51, y empezaba su trabajo. Ahí le presentan a este Dennis, que en realidad se había hecho pasar por él cuando apareció con la cara tapada. Este Dennis de alguna manera es el que le empieza a contar cuál iba a ser su laburo y demás. Antes de eso tuvo que firmar un montón de papeles secretos y demás. Acá, como ven, podemos ver, esta es la primera entrevista que le hacen con la cara tapada, en donde explicaba todas estas cosas. Esto fue en el año 1989. Es importante que recuerden la fecha. Este es George Knapp, el periodista que ahí le estaba diciendo, ven, que salió en televisión japonesa, salió en todo el mundo. Cuando tiene que empezar a firmar todos estos papeles secretos para poder trabajar en esta base militar y laboratorios, tiene que firmar un montón de papeles y le hacen leer un montón de documentos, ¿no? Que es lo que ellos llaman el briefing, para ponerlo en tema. Y ahí le dan a conocer que el gobierno de Estados Unidos tiene en posesión naves extraterrestres, que aparentemente las encontraron como por lo menos alguna de ellas, como un descubrimiento arqueológico, en la Antártida o en algún lugar así. Y aparte dan información de que aparentemente los extraterrestres que manejan estas naves son de un sistema binario en una parte del espacio que se denomina Zeta Reticuli, y que estos se denominan lo que son estos extraterrestres grises. Los clásicos extraterrestres de unos 50, ojos negros grandes, cabeza, muy flaquitos y demás. Él dice después en una de las entrevistas hace poco tiempo con Joe Rogan que no puede saber si eso era verdad o no, porque muchas veces en estos trabajos secretos se pone información que es chamullo, porque si sale a la luz y le ponen un chamullo diferente a cada uno, saben quién dijo el chamullo ese y lo pueden agarrar. Entonces empiezan a trabajar en esta ingeniería inversa de estas naves que tenían ahí. Y ellos trabajan en el sistema de propulsión. Supuestamente este sistema de propulsión es como un reactor, un mini reactor nuclear que trabajaba con un combustible que era el elemento 115, que es un elemento que hasta ese momento todavía no se había no descubierto, porque digamos se sabe cuál es, pero que no se había podido sintetizar de una forma estable. Este elemento decía que es un elemento súper pesado, decía que era como el combustible que genera este reactor. Y que si vos te acercabas al reactor con la mano, inclusive cuando no estaba prendido, tenía como una especie de campo de fuerza. Después estuvo trabajando en lo que era el OVNI, que él denominó el Sport Model, porque digamos que él cuando entró en el Área 51 vio como 9 platillos de distintos tipos, algunos que parecía que estaban rotos, otros que tenían algún tipo de disparos o demás. Y cuando él estuvo trabajando dice que lo que vio era como, bueno, el clásico platillo, donde tenía como dos partes, una que estaba en la parte más de arriba, en donde era la parte de navegación, que solamente tenía unas sillas muy pequeñas, que si eran como si fuesen para chicos, decía, y no había, digamos, ni cables, ni fusiones, ni soldaduras, era todo como si hubiera sido hecho, no sé, de la nada. Todos los bordes eran redondeados, todo era perfecto, no había uniones. Encontró, para ir a la parte de abajo, había una parte que era como de vidrio, pero que de algún modo
se hacía como rígido a pasar a no rígido y puertas que se abrían de ese estilo. Y en la parte de abajo tenía 3 emisores de esta antigravedad que, bueno, podían propulsarlo para distintos lugares, y dice que esa era la forma de propulsión. Estuvo trabajando en ese sistema de propulsión, dice que, bueno, que encontraron distintas maneras, que el compañero le contó que lo habían tratado de abrir y que parece que había generado como una explosión y había muerto este otro compañero, y que empezaron a hacer experimentos y que, por ejemplo, en las pistas de aterrizaje, que aparentemente tenían algún tipo de piloto adentro, pero no sabía bien cómo lo manejaban, pero lo vio moverse, lo vio cómo actuaba, cómo se movía, a las velocidades que iba y demás. Y digamos, a medida que fue investigando, empezó al mismo tiempo a, digamos, medio fascinarse con el tema, y al ser un pendejo no logró como evitar contárselo a algunos amigos, inclusive a llevarlos a cerca de donde estaba el Área 51, porque él tenía cuando los probaban a la noche, y dice que los vio y llevó a estos amigos a verlo, lo filmaron y demás. En uno de estos momentos, que los llevó varias veces, aparecen militares, lo agarran, le hacen un debriefing, lo mandan de vuelta a la casa, y acá, bueno, el chabón empezó a pensar que empezó a temer por su vida porque había revelado un secreto, se lo había contado a más gente, les había mostrado inclusive las pruebas. Y el chabón acá le empieza a paranoiquear, que lo siguen, que esto y demás, y ahí es cuando decide hablar con la prensa y contar su historia. A lo largo del tiempo no se supo mucho más de Bob Lazar, cayó como un poco en el olvido. El chabón nunca hizo supuestamente dinero sobre el tema, y hace algunos años un tal Jeremy Corbell, que aparentemente es como el protegido de George Knapp, o trabajan juntos, este Jeremy Corbell siempre dice que es como el mentor George Knapp, hacen un documental de Bob Lazar hace pocos años, y bueno, y cuenta otra vez la misma historia, se mantiene en su relato, y ahonda un poco más, inclusive termina yendo al podcast de Joe Rogan, que es el más importante de Estados Unidos y que tiene más audiencia que todos los canales de televisión tradicional juntos. Todo este tiempo han surgido distintas preguntas, sobre todo en aquella época, cuáles eran, digamos, los orígenes de Bob Lazar. Había estudiado realmente, y empiezan a decir que en el MIT no lo tenían como alumno, en Caltech tampoco, en Los Álamos dicen que nunca trabajó, y Bob Lazar empieza a decir que habían borrado todas sus credenciales como un intento de desacreditarlo. Se presentó, como acá pueden ver, a hacer test de polígrafo, los cuales pasó. Y aparte, bueno, siguió firmando lo mismo. Y George Knapp siguió investigando con el noticiero para el que trabajaba, y encontró una guía telefónica de este laboratorio en Los Álamos, en donde figuraba Bob Lazar con un interno como un trabajador de ahí. Y esto obviamente le dio credibilidad a toda la situación, y se dio a entender que evidentemente deberían estar borrando sus credenciales, porque se habían olvidado que había estado en esa guía telefónica. Como puede ser que decían que no trabajó si estaba en la guía telefónica y tenía un interno? Y así, digamos, en el tiempo esto fue una controversia muy grande, y lo sigue siendo al día de hoy. Pero, digamos, ¿cuáles son los aspectos en contra que tiene Bob Lazar, o los argumentos en contra más grandes, guachines? En principio, el tema de la educación. Cuando lo escuchás hablar en entrevistas y demás, parece un tipo educado, parece lo que sabe de lo que está hablando, pero nunca lo vimos en un debate con un físico real, como para que le haga ciertas preguntas y ver realmente hasta dónde llega su conocimiento. Él sigue trabajando, tiene un laboratorio en donde vende algún tipo de químicos y demás, lo cual debería tener algún tipo de habilitación. Y en el documental muestran cómo tiene redadas del FBI que dicen que es porque lo siguen acosando, porque aparentemente
Bob Lazar se guardó el elemento 115 y el FBI y los distintos servicios secretos de Estados Unidos lo siguen persiguiendo por eso, porque sospechan que en algún lado lo tiene y quieren recuperarlo. Ahora que salió el documental y que estuvo en Joe Rogan, muchos han puesto otra vez la lupa sobre Bob Lazar y lo han puesto sobre su historia. Y se puede ver que ya en ese momento tiene un montón de deudas, que tiene un montón de quilombos financieros, que le debe plata a todo el mundo. Y en general lo hacen ver como un tipo bastante shady, de alguna manera, ¿no? Medio chamullo, medio humo, medio humonian. Pero nunca hay nada en concreto. El tema es que tampoco Bob Lazar tiene más que mostrar que su testimonio. Y yo creo que a Bob Lazar le hizo mucho mal este nuevo ufólogo que se llama Jeremy Corbell, que es una especie de hippie con OSDE. Le encantan los ovnis y los extraterrestres. Y siempre está diciendo que va a traer la super evidencia y nunca pasa. Siempre te muestra un pedacito de algo que termina siendo poco creíble. Y en el documental es como que encuentran ciertos dispositivos para entrar a la base, que supuestamente Bob Lazar decía que era una cosa que ponías en la mano, que era como una especie de rayo X que te generaba, que te medía como los huesos de la mano, que aparentemente era único y con eso pasaban. Y entonces en el documental muestra como que lo encontró, que eso era real, que se habían reído de él. Pero después también se encuentra que eso estuvo en distintas películas y que lo había visto, que probablemente también lo había visto ahí. Y que este Jeremy Corbell, de alguna manera, que él quería mostrárselos la cara de Virgo que tiene, que es este guachín, que prácticamente se la pasa toda la película con el celular hablando con gente y se escuchan audios nada más. Este Jeremy Corbell tiene muy poca reputación ya. Y para mí, una de las evidencias más grandes de que puede llegar a ser algún tipo de evento fabricado es que una de las cosas que se dicen más importantes es que nadie sabía que existía el Área 51 antes que Bob Lazar diga que había una cosa que se llama el Área 51 que después se confirmó. ¿Cómo podía saber que existía el Área 51 si no había trabajado ahí? ¿Cómo podía saber el lugar que existía? ¿Cómo llegar? Si era una base súper secreta que no aparecía ni en mapas. En ese momento no existía ni Google Maps, nada. Tiene parte como de veracidad, digamos. ¿Cómo carajo sabía el tipo tanta data si no laburaba ahí, si no tenía algún tipo de conocimiento interno? Ahora acá es cuando la historia, a mí por lo menos me hace sospechar de algo que me enteré hace poco. A una de las personas que Bob Lazar había llevado a ver esas pruebas de ovnis en la noche, cerca del Área 51, el tipo había llevado a alguien llamado John Lear. John Lear es un piloto que viene de la familia de los creadores del Learjet, que ya desde bastante antes, por lo menos desde una entrevista que pude encontrar 2 años antes, en 1987, John Lear con George Knapp, el mismo periodista que de alguna manera publicó el caso de este guachín de Bob Lazar, es el mismo que con John Lear en 1987 estaban hablando ya del Área 50, un área de bases secretas, de que habían visto cosas, de que le interesaba el tema. Este es John Lear. Entonces acá es cuando yo empiezo a sospechar si George Knapp, que ya le interesaba el tema, que era amigo de John Lear, que estaba tratando de sacar este tema y de exponerlo, no habrán fraguado con Bob, que era amigo de este, que era un pendejo, pizarro, que le encantaban hacer boludeces, le encantaba esto de meterle un jet a su motor y demás, si no habrán primero hecho esa primera entrevista en donde él tiene la cara tapada, contando cosas que le dijo John Lear, que le habían contado amigos militares y demás, que decía tener ya en esta entrevista del 87, y un montón de conocimiento que le había pasado John Lear. Y de alguna manera, sacando un tipo con la cara tapada y demás, podían generar esa historia. Ahora, yo creo que acá es cuando la historia se complica y de alguna manera lo obligan a Bob Lazar a mostrar la cara y a seguir en ese papel. Por lo que le habrán pagado, andás a ver qué.
y tuvieron que mantener la historia todo este tiempo. Pero yo creo que no digo que no sea cierta, lo que digo es que no sé si habrá sido tan real, porque cuando empezamos a ver la realidad de si trabajó en esos, o no esos lugares, la guía telefónica que encuentran en Los Álamos, en ese laboratorio donde figuraba Bob Lazar, después se encuentra que Bob Lazar en realidad solamente tiene un título de técnico electrónico y que había laburado para una empresa que era contratada por Los Álamos para hacer trabajo de técnico electrónico en computadoras y demás, y que probablemente por eso haya laburado ahí. Y la redada que le hizo el FBI terminó siendo, o por lo menos en la justicia está, porque manejaba químicos para los que no estaba autorizado a manejar. Entonces estas cosas le han dado de alguna manera a toda esta historia, la han nublado como de un poco de humo. Yo desde el 89, 90 que empecé a ver esta historia, que la empecé a seguir en revistas, libros y VHS que tenías que comprar, que venían con revistas para ver las entrevistas y demás. Siempre me pareció muy creíble la historia. Después cuando la vi en el Joe Rogan hace unos años y la volvió a contar, me pareció más creíble todavía, porque el chabón, digamos, es muy creíble, cuenta la historia de una manera muy copada. Entonces, todo esto que nubla tanto el caso me pone en una posición bastante chota, porque yo siempre quise creer, guachines. Y lamentablemente en cada historia de ovnis o de extraterrestres o de algo que durante tanto tiempo parece cierta, siempre se termina nublando con alguna cosa de estas que podemos encontrar ahora. Internet y la información es mucho más fácil y accesible. Ahora, como esperanza para los que creemos en esto, también muchas de las cosas que se encuentran pueden ser desinformación, puede que no sea así. Y al final del día es si realmente confiamos en este guachín o nos parece que el gobierno de los Estados Unidos es más confiable. Y como el gobierno de los Estados Unidos es tan poco confiable y lo ha demostrado tantas veces a lo largo de la historia, este es un caso que creo que sigue abierto, guachines.